cómo lo soportó. Por momentos pensé o que saldría corriendo o que me abofetearía. Sí. Lo que menos necesita Pepa ahora mismo es mi compañía y no la culpo por ello. ¿Se puede saber qué le has hecho? Nada. ¿Cómo? Algo que me ha cambiado la vida para siempre y que no me deja dormir por las noches. ¿Tan grave es? Los acontecimientos vividos en el valle durante estos días han marcado un antes y un después en la historia de todos sus habitantes. El hallazgo de la caja de Gaspar abrió una grieta imposible de cerrar, dejando al descubierto que muchas de las verdades aceptadas durante años no eran más que construcciones frágiles, sostenidas por el miedo y la conveniencia. Las cartas de Dámaso no solo desnudaron la manipulación de Victoria, sino que sembraron una desconfianza generalizada que comenzó a extenderse como una sombra sobre la Casa Grande. Al mismo tiempo, la llegada de nuevas misivas y los dilemas familiares demostraron que el destino no siempre sigue los caminos previstos. La posible maternidad de Irene, envuelta en contradicciones médicas, puso en evidencia lo poco fiables que pueden ser las certezas cuando se construyen sobre silencios y medias verdades. Cada personaje se vio obligado a replantearse sus creencias, entendiendo que incluso las decisiones más firmes podían tambalearse de un momento a otro. Los enfrentamientos abiertos, como el de Victoria y Mercedes, confirmaron que las heridas del pasado siguen supurando y que la violencia no siempre necesita golpes para dejar cicatrices profundas. A ello se sumó la presencia inquietante de Braulio, cuya búsqueda de justicia reabrió un crimen que muchos daban por enterrado. Su determinación convirtió el pasado en una amenaza constante, recordando que ninguna mentira permanece oculta para siempre. La cena en la Casa Grande simbolizó el colapso del orden establecido. Los anuncios, las insinuaciones y los silencios estratégicos demostraron que el poder estaba cambiando de manos y que incluso el duque debía enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, lejos de traer estabilidad, ese cambio generó nuevas tensiones, especialmente para Luisa, cuyo futuro volvió a verse amenazado por la arbitrariedad del poder. Finalmente, Adriana se erigió como el reflejo del conflicto moral que atraviesa el valle. Su verdad, aún no revelada, se convirtió en el último hilo de un entramado a punto de romperse. La semana concluyó con todos los personajes al límite, conscientes de que la calma es solo un espejismo y de que la verdad, cuando llegue, lo arrasará todo. El valle ya no puede seguir fingiendo. El desenlace está cada vez más cerca. La llegada de Braulio al valle no pasó desapercibida, aunque él hubiera preferido moverse entre las sombras. Desde el primer momento, su presencia despertó una inquietud difícil de explicar, una sensación de amenaza silenciosa que se filtraba en cada estancia que atravesaba. Para muchos, no era más que el hijo de Domingo, el hombre cuya muerte había sido atribuida a unos bandoleros sin nombre. Para Braulio, sin embargo, aquella versión nunca había sido suficiente. Había regresado al valle con una convicción firme. La verdad estaba oculta entre esas tierras, y alguien sabía más de lo que decía. Su primer acercamiento a Bárbara fue prudente, casi respetuoso. La buscó en un momento de calma aparente, consciente de que ella podía convertirse en su aliada o en su mayor obstáculo. La conversación comenzó evocando recuerdos de Domingo, su carácter, sus silencios y las decisiones que había tomado antes de morir. Braulio hablaba con una mezcla de nostalgia y rabia contenida, dejando entrever que la herida seguía abierta. Bárbara escuchaba con atención, percibiendo que detrás de aquellas palabras había una intención más profunda. No tardó en confesarle el verdadero motivo de su regreso. No había vuelto por herencias ni por nostalgias tardías, sino para descubrir quién había sido el verdadero asesino de su padre. La explicación oficial, la de los bandoleros, no le encajaba. Demasiadas incoherencias, demasiados silencios oportunos. Bárbara sintió un escalofrío al comprender la magnitud de aquella búsqueda. Sabía que remover el pasado podía despertar fuerzas peligrosas, pero también intuía que Braulio no se detendría. A partir de ese momento,
su mirada comenzó a recorrer el valle con una atención renovada. Observaba gestos, escuchaba conversaciones fragmentadas y analizaba reacciones. Cada encuentro era una pieza más de un rompecabezas que aún no lograba completar. Fue así como su atención empezó a centrarse en Mercedes. No había una prueba concreta, solo una sensación persistente, una intuición nacida de detalles aparentemente insignificantes. Una pausa al hablar de Domingo, una mirada esquiva, un recuerdo evitado. Braulio decidió acercarse a ella con cautela. No la confrontó de inmediato. Sabía que la fuerza bruta solo levantaría muros. En lugar de eso, adoptó un tono amable, casi ligero, buscando ganarse su confianza. Mercedes, acostumbrada a lidiar con tensiones, percibió algo extraño en aquel hombre. Su forma de preguntar, de escuchar, tenía un trasfondo inquisitivo que la inquietaba. Aún así, respondió con la serenidad que la caracterizaba, convencida de que no tenía nada que ocultar. Mientras tanto, la sombra de la sospecha se extendía también hacia Alejo. Braulio había notado su comportamiento esquivo, la forma en que evitaba ciertos temas y su incomodidad ante cualquier mención de Domingo. Aquello lo llevó a recurrir de nuevo a Bárbara, buscando entender qué le ocurría realmente al joven. Bárbara, atrapada entre la lealtad y la preocupación, intentó restar importancia a las dudas, pero no pudo evitar sentirse observada, como si cada palabra pudiera ser usada en su contra. La tensión crecía a medida que Braulio avanzaba en su investigación personal. No tenía pruebas, solo fragmentos de verdad y un instinto afilado por el dolor. Sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso, que señalar a miembros de la familia o del círculo cercano podía tener consecuencias irreversibles. Sin embargo, la necesidad de justicia pesaba más que el miedo. Para él, la muerte de su padre no podía quedar enterrada bajo una versión cómoda. Mercedes, por su parte, comenzó a sentir el peso de esa mirada inquisitiva. Aunque estaba convencida de su inocencia, no podía evitar preguntarse qué veía Braulio en ella. Su dulzura habitual se mezcló con una cautela nueva, una necesidad de protegerse de acusaciones veladas que podían crecer sin control. En el fondo, temía que la búsqueda de Braulio acabara arrastrando a todos a un conflicto mayor. El valle, testigo mudo de tantas tragedias, parecía tensarse con cada paso de Braulio. Su presencia no solo reabría la herida de la muerte de Domingo, sino que amenazaba con desenterrar verdades que muchos preferían olvidar. A medida que avanzaba la semana, quedaba claro que aquella búsqueda no tendría marcha atrás. Braulio no se iría sin respuestas, y en su empeño estaba dispuesto a enfrentar a quien fuera necesario, incluso si eso significaba romper los frágiles equilibrios que aún sostenían al valle. El interrogatorio de Braulio a Mercedes comenzó de una forma casi imperceptible, envuelto en una cordialidad que desarmaba. Eligió un momento tranquilo, cuando el ajetreo del valle parecía haberse disipado, y se acercó a ella con una sonrisa contenida. Habló primero de cosas triviales, de la vida cotidiana, de recuerdos compartidos con su padre, como si buscara construir un puente antes de cruzarlo. Mercedes, aunque atenta, percibió desde el inicio que aquella conversación no era casual. Había preguntas que no se formulaban de manera directa, pero que flotaban en el aire con una insistencia inquietante. Poco a poco, Braulio condujo el diálogo hacia Domingo. Evocó su carácter, sus costumbres, los últimos días antes de su muerte. Mercedes respondió con cuidado, eligiendo cada palabra, consciente de que cualquier matiz podía interpretarse de forma equivocada. Aseguró que siempre había considerado injusta la versión oficial, pero negó rotundamente haber tenido conocimiento de algo más. Su tono era sereno, casi maternal, y esa calma parecía desconcertar a Braulio, que esperaba quizá una reacción distinta. Aún así, no abandonó su propósito. Insinuó que había silencios demasiado convenientes, que alguien había protegido a los verdaderos responsables. Mercedes sostuvo su mirada sin vacilar, reafirmando su inocencia. En su interior, sin embargo, una inquietud creciente la empujaba a preguntarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar aquel hombre. La conversación terminó sin acusaciones abiertas,
pero dejó tras de sí una tensión palpable, como una cuerda estirada al límite. Mientras tanto, en la casa grande se preparaba una cena que prometía ser memorable. La noticia de que Dámaso estaría presente corrió como un murmullo cargado de incredulidad. Nadie entendía quién había extendido la invitación ni con qué propósito. Algunos sospechaban de una trampa, otros de un movimiento político calculado. Dámaso, fiel a su naturaleza, apareció con una seguridad que rozaba la provocación, como si supiera que su sola presencia bastaba para desestabilizar a todos. La mesa se llenó de sonrisas forzadas y conversaciones medidas. Cada gesto estaba cargado de significado, cada palabra cuidadosamente escogida. Victoria observaba a Dámaso con una mezcla de odio y expectación, consciente de que aquella noche podía marcar un antes y un después. Matilde, por su parte, guardaba silencio, con el recuerdo de las cartas de la caja de Gaspar ardiendo en su mente. La cena avanzó entre brindis y formalidades, hasta que un comentario, aparentemente inocente, abrió la puerta a lo inesperado. Una alusión al pasado, una pregunta mal calculada, y el ambiente se volvió irrespirable. Las miradas se cruzaron, los susurros se apagaron, y todos comprendieron que un secreto estaba a punto de salir a la luz. Dámaso mantuvo la compostura, pero en sus ojos brilló una sombra de alarma. La tensión alcanzó su punto culminante cuando quedó claro que la verdad no podía seguir ocultándose. Aunque aún no se pronunciaron palabras definitivas, la certeza de que algo se había quebrado se extendió por la sala. Aquella cena, pensada quizá como una demostración de poder o una simple provocación, se transformó en el preludio de una revelación que amenazaba con sacudir las estructuras del valle. Al retirarse, Mercedes sintió el peso de la jornada sobre los hombros. El interrogatorio de Braulio y la cena en Palacio parecían converger en una misma dirección. El pasado estaba reclamando respuestas. Y, aunque nadie lo dijo en voz alta, todos intuían que las revelaciones que se avecinaban no dejarían a nadie indemne. La cena, en la casa grande, alcanzó un punto de inflexión cuando el duque, hasta entonces contenido, pidió silencio con un gesto solemne. El murmullo se apagó de inmediato y todas las miradas convergieron en José Luis. El aire parecía más denso, como si cada respiración costara un esfuerzo adicional. Nadie sabía con certeza qué iba a decir, pero todos intuían que aquel anuncio no sería trivial. Victoria, rígida en su asiento, sostuvo la compostura con una sonrisa ensayada, aunque sus dedos delataban una tensión imposible de ocultar. José Luis comenzó hablando del honor, de la responsabilidad que implicaba sostener el nombre de la familia y de la necesidad de preservar la estabilidad del valle. Sus palabras, cuidadosamente medidas, parecían preparar el terreno para algo mayor. Dámaso escuchaba con atención, consciente de que cualquier giro podía afectarlo directamente. Rafael, sentado a cierta distancia, sintió un nudo en el estómago, como si el discurso estuviera dirigido a él más de lo que aparentaba. Entonces llegó el anuncio. El duque habló de cambios inminentes, de decisiones largamente meditadas. La posibilidad de ceder su posición a Rafael se deslizó entre frases formales, provocando un murmullo de sorpresa que recorrió la mesa. Algunos reaccionaron con incredulidad, otros con una aprobación silenciosa. Victoria quedó petrificada. Aquella opción, apenas sugerida, amenazaba con desplazarla definitivamente del centro del poder. Todo lo que había construido parecía tambalearse en cuestión de segundos. La tensión se disparó cuando Matilde, incapaz de seguir guardando silencio, dejó entrever que no todas las verdades habían sido dichas. Su mirada se clavó en Victoria con una firmeza que desarmó cualquier intento de evasión. Aunque no reveló aún el contenido de las cartas, la insinuación fue suficiente para sembrar la duda entre los presentes. El pasado, ese que Victoria había mantenido oculto con tanto empeño, parecía a punto de irrumpir sin permiso. Dámaso percibió el cambio en el ambiente y comprendió que la noche no transcurriría según lo previsto. La seguridad que había mostrado al llegar comenzó a resquebrajarse. Sabía que, si la verdad salía a la luz, su posición quedaría seriamente comprometida. José Luis, por su parte,
Se mostró sorprendido por la tensión repentina, como si intuyera que algo se le escapaba de las manos. La cena concluyó sin una resolución clara, pero con una certeza compartida. Nada volvería a ser igual. Las alianzas implícitas se habían puesto en cuestión, y el poder, hasta entonces concentrado, comenzaba a redistribuirse de forma imprevisible. Victoria abandonó la mesa con el orgullo herido y la mente en ebullición, consciente de que el control que había ejercido durante años estaba amenazado. Rafael, confundido pero expectante, comprendió que su destino podía cambiar de un momento a otro. La posibilidad de asumir un rol mayor lo llenaba de temor y responsabilidad. José Luis, al retirarse, sintió el peso de las miradas y de las decisiones que aún debía tomar. La cena, lejos de ser un simple encuentro social, se había convertido en el escenario de un giro decisivo, el preludio de una lucha abierta por la verdad y el poder en el valle. El duque no tardó en demostrar que la exoneración de Luisa no había cerrado el capítulo. Para José Luis, aquel perdón impuesto por las circunstancias resultaba insuficiente, casi una afrenta a su autoridad. Durante días había guardado silencio, observando los movimientos de todos, midiendo las consecuencias de cada gesto, pero la calma era solo aparente. Cuando finalmente decidió presentarse ante Luisa, lo hizo con una frialdad que presagiaba nuevas amenazas. Luisa lo recibió con el corazón encogido. Creía haber superado la peor parte, haber dejado atrás el miedo constante a un castigo definitivo. Sin embargo, al ver al duque frente a ella, comprendió que su futuro seguía pendiendo de un hilo. José Luis habló sin rodeos. Le recordó que su libertad no era un regalo, sino una concesión temporal, y que aún tenía el poder de cambiar su destino. Cada palabra estaba cargada de una advertencia velada, un recordatorio de quién seguía mandando. La amenaza no fue explícita, pero sí devastadora. El duque insinuó que podía imponer nuevas condiciones, decisiones que afectarían no solo a Luisa, sino también a quienes la rodeaban. La posibilidad de un nuevo exilio, de una separación definitiva, volvió a planear sobre ella como una sombra oscura. Luisa intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Sentía que todo el esfuerzo, todo el sufrimiento soportado podía quedar en nada con una sola decisión del duque. La noticia de aquel encuentro se propagó rápidamente. Adriana fue una de las primeras en enterarse y sintió cómo la indignación la atravesaba. No podía aceptar que, después de todo lo ocurrido, Luisa siguiera siendo objeto de amenazas. Sin embargo, su propia situación la obligaba a ser prudente. Su embarazo la hacía más vulnerable y cada enfrentamiento suponía un riesgo que no podía ignorar. Rafael, al conocer la actitud de su padre, se debatió entre la lealtad y la justicia. Comprendía el peso de la autoridad ducal, pero también veía la crueldad innecesaria de prolongar el castigo de Luisa. Aquella tensión lo obligó a replantearse su papel dentro de la familia y del valle. Si realmente iba a asumir mayores responsabilidades, debía decidir qué tipo de líder quería ser. Luisa, por su parte, se refugió en el silencio. La amenaza había reabierto heridas que apenas comenzaban a cerrar. Pensó en Alejo, en la resignación que ambos habían empezado a aceptar y en la posibilidad de que el destino volviera a separarlos de forma definitiva. El miedo se mezcló con una tristeza profunda, una sensación de injusticia que la dejaba sin fuerzas para rebelarse. El valle entero parecía percibir ese nuevo desequilibrio. La exoneración, que muchos habían celebrado como un acto de clemencia, se revelaba ahora como una tregua frágil, sujeta al capricho del poder. José Luis se alejaba convencido de haber reafirmado su autoridad, sin saber que cada amenaza no hacía sino alimentar un resentimiento silencioso que tarde o temprano buscaría una salida. Adriana llevaba horas con el corazón en un puño. Desde que supo de la nueva amenaza del duque contra Luisa, una idea insistente comenzó a abrirse paso en su mente, tan peligrosa como inevitable. Había una verdad que llevaba demasiado tiempo guardando, una confesión capaz de alterar el equilibrio del valle y de poner fin, de una vez por todas,
a muchas de las injusticias que se estaban cometiendo. Sin embargo, revelarla implicaba un riesgo enorme, no solo para ella, sino para todos los que amaba. El peso de su embarazo hacía que cada emoción se viviera con mayor intensidad. Adriana se debatía entre el instinto de protección y la necesidad de justicia. Sabía que enfrentarse al duque significaba desafiar una autoridad que no perdonaba la desobediencia, pero también comprendía que el silencio estaba empezando a convertirse en una forma de complicidad. La imagen de Luisa, vulnerable y amenazada, se mezclaba con la de Rafael, atrapado entre la lealtad a su padre y sus propios principios. Cuando finalmente tuvo al duque frente a frente, el tiempo pareció detenerse. José Luis la observó con cierta sorpresa, percibiendo de inmediato que aquella visita no era casual. Adriana habló con cautela al principio, midiendo cada palabra, pero su voz temblaba levemente. El duque, acostumbrado a imponer su voluntad, la escuchó con impaciencia contenida, sin imaginar aún la magnitud de lo que estaba a punto de oír. La confesión luchaba por salir. Adriana sentía que, si daba un paso más, ya no habría vuelta atrás. Pensó en Julio, en el futuro que todos daban por sentado y en la verdad que podía derrumbarlo todo. Pensó también en Rafael, cuya vida podía cambiar de forma radical si aquella revelación salía a la luz. El silencio entre ambos se volvió insoportable, cargado de expectativas y de temor. José Luis, ajeno al torbellino interior de Adriana, insistió en conocer el motivo real de su inquietud. Fue entonces cuando ella comprendió que el momento había llegado. Bastaría una frase, una sola, para que todo saltara por los aires. Sin embargo, el miedo la paralizó en el último instante. La posibilidad de causar un daño irreparable la obligó a detenerse, dejando la confesión suspendida en el aire. El duque interpretó su vacilación como una debilidad y dio por terminada la conversación sin saber que había estado a punto de escuchar una verdad capaz de cambiarlo todo. Adriana se quedó sola, con las manos apoyadas sobre el vientre, luchando contra las lágrimas. Sabía que no podría aplazar esa decisión eternamente. El tiempo jugaba en su contra. Mientras tanto, el valle entero parecía avanzar hacia un punto de no retorno. Las amenazas, las sospechas y los secretos acumulados estaban a punto de estallar. Adriana comprendió que su verdad no era solo suya, sino una pieza clave en un entramado mucho mayor, y aunque aquel día no se atrevió a pronunciarla, quedó claro que la revelación era inevitable. La semana terminó dejando a todos al borde del abismo, con la certeza de que el próximo paso sería definitivo y que cuando la verdad saliera a la luz, nada ni nadie quedaría a salvo de sus consecuencias. El silencio de los pasillos del palacio se vio quebrado por la respiración contenida de Adriana cuando, por fin, sus dedos tocaron la madera envejecida de la caja de Gaspar. No había sido un hallazgo casual. Durante días había observado, calculado cada movimiento de Victoria, aguardando el instante exacto en que su atención se desviara lo suficiente. Atanasio, cómplice silencioso, había cumplido su parte distrayendo a la duquesa con pretextos triviales, mientras Adriana se internaba en el rincón olvidado donde la caja llevaba demasiado tiempo esperando ser descubierta. El peso del objeto parecía mayor de lo que sugería su tamaño, como si cargara con años de secretos acumulados. Al abrirla, el olor a papel antiguo se mezcló con una sensación de vértigo. Adriana no tuvo tiempo de revisar su contenido con detenimiento. Sabía que cada segundo contaba. Cerró la caja y la llevó a Matilde, consciente de que aquella mujer sabría interpretar lo que otros preferirían ignorar. Matilde, al ver el cofre, sintió un estremecimiento que no supo explicar. Sus manos temblaron levemente al levantar la tapa y descubrir, ordenadas con un cuidado inquietante, varias cartas amarillentas. No tardó en reconocer la caligrafía del remitente. El nombre de Dámaso se repetía, claro e inconfundible, en cada sobre. La revelación cayó como un golpe seco. Dámaso había escrito a Gaspar, no una vez, sino muchas. Aquello desmentía de raíz la versión que durante años había sostenido, según la cual desconocía la existencia de aquel hombre. Matilde comprendió de inmediato
la magnitud de lo que tenía entre manos. Si esas cartas habían estado guardadas en poder de Victoria, solo había una conclusión posible. La duquesa sabía desde el principio que su esposo estaba vivo y había elegido ocultarlo. No era una omisión inocente, sino una decisión consciente, calculada, con consecuencias que ahora comenzaban a desplegarse. La indignación de Matilde se mezcló con una tristeza profunda. Recordó cada gesto, cada palabra de Victoria en los momentos en que el nombre de Gaspar era pronunciado como una herida abierta. Todo había sido una representación. Cada lágrima, cada juramento, una farsa sostenida con una frialdad que ahora resultaba insoportable. Adriana observaba en silencio, sintiendo cómo la tensión se apoderaba de la estancia. Sabía que ese descubrimiento no solo ponía en jaque a Victoria, sino que amenazaba con sacudir los cimientos mismos del valle. Mientras tanto, en la casa grande, la rutina continuaba bajo una apariencia engañosa de normalidad. Victoria caminaba con paso firme, ajena o fingiendo estarlo al terremoto que se gestaba a sus espaldas. Sin embargo, algo en su mirada delataba inquietud, tal vez un presentimiento, tal vez el temor de que los secretos, por más enterrados que estén, siempre encuentran la forma de salir a la luz. La caja de Gaspar, que durante tanto tiempo había permanecido oculta, se había convertido en el detonante de una verdad demasiado grande para ser contenida. Matilde pasó horas releyendo las cartas, analizando cada frase, cada insinuación. No solo confirmaban que Dámaso conocía la situación de Gaspar, sino que revelaban una relación sostenida en las sombras, interrumpida deliberadamente por la mano de Victoria. La duquesa no había sido una víctima de las circunstancias, sino una arquitecta del engaño. Y esa certeza, más que la rabia, fue lo que impulsó a Matilde a actuar. No podía seguir guardando silencio. No después de comprender que tantas decisiones, tantos destinos truncados, habían sido manipulados desde una mentira central. Adriana, por su parte, sentía el peso de la responsabilidad. Había encontrado la caja, sí, pero ahora debía afrontar las consecuencias de haber desenterrado un pasado que muchos preferían mantener enterrado. Pensó en Luisa, en Alejo, en todos aquellos que habían sufrido bajo la autoridad de Victoria sin conocer la verdad completa. Pensó también en José Luis, ajeno aún a la magnitud de la traición que se había cometido bajo su propio techo. El valle entero parecía suspendido en un equilibrio frágil, a punto de romperse. Cuando Matilde cerró la caja por última vez, lo hizo con una determinación nueva. Aquellas cartas no volverían a esconderse. La verdad, una vez descubierta, exigía ser contada. Y aunque sabía que hacerlo desataría conflictos, escándalos y quizá represalias, también comprendía que seguir callando sería una forma de complicidad. En ese instante, sin necesidad de palabras, Adriana y Matilde compartieron la certeza de que nada volvería a ser igual. El hallazgo de la caja de Gaspar no era solo un descubrimiento material, sino el inicio de una cadena de revelaciones que pondrían a prueba lealtades, amores y el poder que Victoria había ejercido durante años sobre todos ellos. La llegada de la nueva carta a la casa grande alteró el ritmo habitual de la mañana. El lacayo la entregó con la formalidad de siempre, pero José Luis percibió de inmediato que no se trataba de una misiva cualquiera. El sello de Leonardo e Irene despertó en él una inquietud difícil de disimular. Tomó el sobre, lo observó unos segundos y antes de abrirlo, sintió cómo una sombra de duda se deslizaba por su pensamiento. Desde hacía tiempo, cualquier noticia proveniente de ese frente parecía traer consigo más preguntas que respuestas. Al leer el contenido, el rostro del duque se tensó. La carta hablaba de un acontecimiento inesperado, algo que alteraba por completo las previsiones hechas tras el aborto de Irene. Las palabras, medidas y respetuosas, dejaban entrever una realidad que contradecía lo que él había aceptado como definitivo. José Luis recordó con claridad la conversación con el galeno, quien le había asegurado que su hija no podría tener descendencia. Aquella afirmación había sido un golpe duro, pero también una certeza
sobre la que había empezado a construir decisiones futuras. Ahora, esa base se tambaleaba. Alejo fue el primero en notar el cambio en el semblante de su padre. Se acercó con cautela, consciente de que algo importante estaba ocurriendo. José Luis, tras un instante de silencio, le entregó la carta para que la leyera. Alejo frunció el ceño a medida que avanzaba por las líneas, sintiendo cómo el desconcierto se mezclaba con una tímida esperanza. Si la noticia era la que parecía ser, significaba que Irene desafiaba el diagnóstico médico y que el destino aún guardaba giros imprevisibles para la familia. Sin perder tiempo, Alejo decidió llevar la información a la casa pequeña. Sabía que Bárbara debía conocer la verdad cuanto antes. El trayecto se le hizo más largo de lo habitual, como si cada paso estuviera cargado de una expectación pesada. Al encontrarla, le tendió la carta sin rodeos. Bárbara la leyó en silencio y al terminar, levantó la mirada con una expresión imposible de descifrar. La sorpresa dio paso a la confusión y esta a una reflexión profunda sobre las implicaciones de aquella noticia. El dilema era evidente. Si Irene estaba realmente esperando un hijo, ¿cómo encajaba eso con las palabras del galeno? ¿Había cometido un error o alguien había ocultado información? La duda se extendió como una mancha de aceite, alcanzando a todos los que conocían los detalles del pasado reciente. Bárbara, que había sido testigo del dolor de Irene tras la pérdida, sintió un nudo en el estómago. No sabía si alegrarse o temer que todo se tratara de una ilusión destinada a romperse. En la casa grande, José Luis no podía apartar la carta de su mente. Caminaba de un lado a otro, repasando mentalmente cada conversación, cada gesto del médico, buscando señales que pudieran haber pasado desapercibidas. La posibilidad de un error le resultaba inquietante, pero aún más lo era la idea de haber sido engañado. En un valle donde los secretos parecían multiplicarse, la confianza se convertía en un bien escaso. Mientras tanto, la noticia comenzó a filtrarse, llegando a oídos de quienes menos esperaba. El rumor de un posible embarazo despertó reacciones encontradas, esperanza para unos, recelo para otros. Algunos veían en ello una señal de que el destino aún podía ser generoso, otros una nueva fuente de conflicto en una familia ya fracturada. La incertidumbre se instaló como un huésped incómodo, obligando a todos a replantearse sus certezas. Para Alejo, el dilema adquiría un matiz personal. Pensaba en Luisa, en la fragilidad de los equilibrios que sostenían su relación y en cómo cualquier cambio en la estructura familiar podía repercutir en decisiones que parecían ya inamovibles. La carta de Leonardo e Irene no era solo una noticia aislada, era un recordatorio de que nada estaba escrito definitivamente. Al caer la tarde, José Luis se sentó solo, con la misiva extendida frente a él. Comprendió que, más allá de confirmar o desmentir su contenido, debía prepararse para enfrentar las consecuencias. Si la noticia era cierta, alteraría alianzas, herencias y expectativas. Si no lo era, el golpe emocional sería devastador. En ambos casos, el valle se encontraba una vez más ante un cruce de caminos, y la decisión de cómo avanzar marcaría el rumbo de todos los involucrados. El enfrentamiento entre Victoria y Mercedes estalló como una tormenta largamente contenida. Bastó una frase, apenas un comentario cargado de veneno, para que los años de rencor acumulados salieran a la superficie. Victoria, incapaz de obedecer la orden expresa de José Luis de no enfrentarse a nadie de la casa pequeña, apareció con el gesto altivo y la mirada afilada, dispuesta a atacar donde sabía que más dolía. Mercedes, sorprendida al principio, no tardó en responder con la misma intensidad, consciente de que aquel choque era inevitable. Victoria comenzó con insinuaciones calculadas, mencionando la inminente boda de Rafael y Adriana y la necesidad de enviar las invitaciones. Fingiendo una preocupación protocolaria, lanzó la pregunta que buscaba provocar. No sabía dónde enviarla de Bernardo, porque nadie parecía saber dónde se encontraba. La frase, dicha con aparente inocencia, llevaba implícita una acusación cruel. Mercedes entendió de inmediato el mensaje oculto.
y sintió cómo la sangre le subía al rostro. Aquella alusión no solo cuestionaba la ausencia de Bernardo, sino que sugería abandono, desorden moral y vergüenza. La conversación se volvió rápidamente más áspera. Victoria, herida en su orgullo, dejó caer que Damaso prefería la compañía de Mercedes y que a ella solo la había utilizado como a una meretriz. El desprecio con el que pronunció esas palabras reveló una mezcla de celos y resentimiento profundo. Acusó al duque de Miramar de ir de lupanal en lupanal, gastando su fortuna con cualquier fulana, y lo hizo con la intención clara de humillar a Mercedes públicamente. Aquello fue demasiado. Mercedes perdió la compostura. La dulzura que muchos le atribuían se quebró ante la violencia verbal de Victoria. Respondió con dureza, recordándole que no era ella quien había vivido de apariencias, ni quien había construido su poder sobre mentiras. Las voces se elevaron, atrayendo miradas curiosas y creando un ambiente irrespirable. El enfrentamiento dejó de ser un intercambio de reproches para convertirse en una batalla abierta, donde cada palabra era un golpe dirigido al corazón del otro. Cuando la tensión alcanzó su punto máximo y parecía inevitable que llegaran a las manos, una presencia inesperada se interpuso entre ambas. Adriana, alertada por el alboroto, irrumpió con determinación. Su intervención fue firme, casi desesperada, consciente de que aquel choque podía tener consecuencias irreparables. Con palabras directas y una autoridad nacida más del afecto que del rango, logró separarlas antes de que la situación se descontrolara por completo. Adriana intentó imponer la paz, apelando a la razón y recordándoles que el valle ya estaba suficientemente dividido. Sin embargo, su esfuerzo chocó con la naturaleza indomable de Victoria. Si no había obedecido a su propio esposo, difícilmente iba a escuchar a su sobrina. Aunque el enfrentamiento físico se evitó, las heridas verbales quedaron abiertas, supurando resentimiento. Mercedes se retiró con el orgullo herido, pero también con una claridad renovada. Comprendió que Victoria no estaba dispuesta a ceder ni un ápice y que cualquier intento de entendimiento sería inútil. Victoria, por su parte, se quedó observando a Adriana con una mezcla de furia y desprecio, sintiendo que el control se le escapaba poco a poco. El valle entero pareció contener la respiración tras aquel choque. No había habido golpes, pero el daño estaba hecho. Las palabras dichas no podían retirarse, y la brecha entre ambas duquesas se había ensanchado aún más. Adriana, al verlas alejarse en direcciones opuestas, tuvo la certeza de que su plan de paz estaba condenado al fracaso. El conflicto no solo continuaría, sino que estaba destinado a intensificarse, arrastrando consigo a todos los que se encontraban en medio.